Buenas noches, estimados amigos de toda América Latina, estimado profesor y queridos colegas de esta institución. Esta noche quisiera conversar con ustedes de un tema muy importante y de actualidad. ¿Cómo se encuentra la situación en América Latina? ¿Tenemos esperanzas? ¿Cómo podemos nosotros salir adelante de este embrollo en que estamos metidos? ¿Qué contiene la Agenda 2030? ¿Cómo están los ciudadanos? ¿Les duele en verdad la situación? ¿Serán capaces de asumir sus responsabilidades personales, tanto como para cambiar el futuro de sus países y de sus familias? ¿Existe un camino de salida, una vía de solución para salir de esta macabra encrucijada? Y si existe, ¿cuál sería? ¿Con qué elementos, con qué herramientas y vehículos contamos para lograrlo? Esas son las interrogantes que quiero tratar con ustedes esta noche. Pues bien, la realidad es que todo Occidente se encuentra muy cerca del punto de no retorno y estrenando una nueva década de social comunismo. Si observan un poquito, se darán cuenta de que tenemos una larga lista de países con gobiernos y congresos social comunistas. Argentina, Honduras, Haití, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México, Bolivia, Perú, que en la última década se va especializando en elegir presidentes y congresos y luego vacar a los electos, sin tener presente que en los países como Perú y Bolivia hoy día son los únicos donde existen presidentes y congresos legítimos. ¿Por qué? Porque fueron electos por amplia participación y mayoría de votos. Entonces son notoriamente legítimas. Chile, donde recientemente han optado por la izquierda dura de Boric y la constituyente. Costa Rica y Portugal, donde hace pocas semanas han salido victoriosos candidatos de la izquierda. Es decir, en los últimos años nos vendieron un silenciador llamado pandemia del COVID-19 y ahora estamos con una enorme propaganda del conflicto entre Rusia y Ucrania, incentivándose así las ideas de guerra. Esta obra socialista no está aún completa, pero será completada en estos años. En el 2022, con el pronóstico de victoria de Petro en Colombia, en el mes de mayo, y en Brasil, con la vuelta de Lula da Silva, en el mes de octubre. Paraguay, donde existen presidente mercantilista y congreso socialista, sigue fortaleciéndose la izquierda y habrá elecciones en el 2023. ¿Qué contiene la Agenda 2030 que tanto preocupa a los ciudadanos? Pues todo esto ya mencionado que han desarrollado las izquierdas y más. En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible de septiembre del 2015, los burócratas socialistas de la ONU aprobaron la Agenda 2030, que es una larga lista de 17 objetivos a 15 años de plazo, que la gente puede ver en internet fácilmente. Son 17 aspiraciones fantasiosas e irrealizables, todas típicas de la izquierda postmodernista. Un plan, un programa para instalar un gobierno único mundial con legiones de ciudadanos idiotizados, cretinos que acepten todas las fantasías impuestas, sigan enamorados del sistema y defendiendo sus cadenas, y a su vez corrompan, promuevan y defiendan la cultura de la esclavitud y la muerte. Todo esto mencionado con sus consiguientes consecuencias, que son pobreza, miseria, mortalidad por las más impensables causas, por una gripe, por una infección de vías urinarias, por fiebre, por diarreas.
la falta de empleos tan notoria, la corrupción en todos los niveles, jóvenes y profesionales que han invertido en sus carreras y hoy viven frustrados porque no hay campo, no hay lugar de trabajo, no hay donde desarrollar sus profesiones. Asesinatos, promociones públicas por diferentes medios, de toda clase de patologías psiquiátricas, depravaciones sexuales, violencia, eutanasia y hoy, abiertamente, la promoción de las ideas de guerra por cuanto disparate se les ocurra. Es que es tanta la infiltración en todas las esferas que en las iglesias cristianas se ha obviado la base primordial y la piedra angular de las religiones, la Biblia. Y la práctica de los preceptos, mandamientos, sacramentos, ha pasado a constituirse en pecado. Las iglesias evangélicas promueven la antipolítica, la partidofobia, el relativismo. Y en la Iglesia Católica, el comunismo está instalado en las mismas jerarquías. Desde Roma, con el Papa Che Francisco, que en nombre de la igualdad promueve violencia y en nombre de la misericordia y el amor propone cambiar el contenido de la Biblia y modernizarla para que la religión no discrimine, como si fuese posible cambiar un testamento sagrado y los mandatos del Señor. Se fijarán ustedes que hoy día se comercian perdones, indulgencias, sacramentos. Es decir, tú puedes ser un asaltante, un abortista, un corruptor de menores, un violador, un pedófilo, un asesino, un guerrillero, lo que sea, delincuente, pero vas bien arrepentido, acongojadito, y llevas una buena limosnita, te confiesas y listo. Está, ve a tu casa, porque estás perdonado. Tus pecados han sido lavados, tus delitos también te son perdonados, porque Dios es misericordioso y te ama. Ah, pero si eres un hombre de familia, pensante, decente, creyente, trabajador, agricultor, productor, empresario, comerciante, que obtiene ganancias con su esfuerzo y se respeta y exige disponer y disfrutar del fruto de su trabajo. Y además, eres casado y padre de familia con autoridad. Y más, si te atreves y te entrometes en una política seria, ahí no, ahí no, eso no se puede. Ahí sí vas jodido, sonaste, eso no se puede perdonar porque es pecado mortal. Y no insistas que poquito y te excomulgan. La prensa es una mancha en la radiografía. Periodistas, editores y medios de prensa escandalosos, bochincheros y payasescos, rebajan la política al nivel de circo, con gran alborozo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso sube el ranking y quiere la gente. La prensa es hoy casi el primer poder, no el cuarto. ¿Por qué? Porque ellos definen el delito, acusan, investigan, encausan, juzgan, condenan, ejecutan al reo a pena de linchamiento mediático y te dicen que eso es libertad de prensa. ¿Y cómo están los ciudadanos? ¿Cómo están los ciudadanos del mundo hoy día? Bien fregados. ¿Por qué? Porque la gente no aprendió de las experiencias guerrilleras y militaristas de los 70 y los 80, de ensayos neoliberales de los 90, del aluvión chavista, del Foro de Sao Paulo, aunado al marxismo cultural en la primera década del siglo y de los sonados fracasos de la derecha mala en la segunda. Y si no entendemos la naturaleza de nuestros males, ¿cómo daremos con el remedio, el camino, la vía o el vehículo? Si seguimos votando al mal menor,
y luego protestando, denunciando y vacando a los electos, exigiendo más poder o intromisión del Estado en las esferas privadas, fuera de las funciones esenciales del Estado, y si insisten en ceder sus libertades, sus soberanías, vendiendo a sus familias a cambio de baratijas y de cualquier experimento, con el objeto de trasladar en manos de los gobiernos de turno su responsabilidad. ¿Qué sucede? Ocurre que los ciudadanos han sido no solo adoctrinados, sino que el socialcomunismo se ha ocupado muy bien de programar, instalar un programa, una aplicación de subordinación y obediencia ciega, como en una máquina, en la mente de la gente. Una vez que fracasaron ellos con la praxis del marxismo clásico, crearon estrategias sólidas para lograr el poder absoluto y acertaron. Trabajaron día y noche en destruir la integridad, la moral y programar la mente, utilizando herramientas como la figura de la mujer y las confusiones infantiles y juveniles para promover laicismo politizado y las perversiones más groseras. Educación socializada, le llaman a eso. Es que los socialistas ocuparon décadas de tiempo y con mayor rigor desde los años 89-90 en ese proceso, con una disciplina nunca antes vista en otros grupos o partidos políticos. Así que imagínense, amigos míos, cuánto tiempo llevaría desmontar ese programa y devolver la racionalidad a la gente. Por ese motivo es que nosotros, los liberales genuinos, clásicos, realistas, de derecha, insistimos desde hace años que el cambio en las naciones debe ser del sistema y que esto no se dará a corto plazo, porque el programa mental, con todas las creencias, está muy arraigado en la gente, en la mente de la gente. Es que nosotros vamos con la verdad y se precisan cambiar esos paradigmas. Y cuando nosotros vamos con la verdad, tratamos de mostrar a la gente la realidad que nadie les muestra. Y eso no les agrada. ¿Por qué? Porque choca con esas creencias y por eso nos adversan, nos ignoran o rechazan. Y por supuesto que nos fatigamos, pero tenemos un compromiso serio con Latinoamérica, con nuestras familias y con nuestras naciones. Y no claudicamos, porque tenemos conciencia de que somos los únicos con la estrategia, el camino, la vía de salida de este embrollo en el que nos han metido. La política hace décadas que no existe en la escena nacional de los países afectados. Lo que hay es politiquería, que miente, difama, calumnia, roba, embarra la cancha y desconcierta a muchos, e impide discutir abiertamente las políticas públicas vigentes. Por ende, no existe oposición a las intenciones y al programa desarrollado por el socialcomunismo. Y contra la creencia popular en los mágicos poderes de los presidentes, aquí los presidentes no gobiernan. El poder lo tienen los congresos y las cámaras de representantes, porque las políticas públicas estatistas están inscritas en miles de leyes que nos imponen organizaciones internacionales y los promulgan los congresos. Y más del 60% de esas leyes son malas y están hoy vigentes, compendiadas en 52 categorías, en reglamentos y ordenanzas aplicados en modo mecánico
por una vasta burocracia, casi toda fija e inamovible. Unos 30 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de sus países de nacimiento. Y cada vez son más severas las barreras contra las migraciones masivas. Esa no es la solución. La solución es una de nuestras propuestas más prometedoras: cambiar el sistema para que puedan volver a la patria y recomponer sus familias rotas. Y fíjense bien, no hay izquierda buena. Lo que hay es izquierda más violenta o izquierda menos violenta. Y así es desde la Revolución Francesa de 1789 en adelante hasta hoy. Y no hay izquierda nueva. Lo que hay es marxismo cultural, que ya estaba hace décadas en las obras juveniles de Marx y Engels, y que no rompe con el marxismo clásico, sino que se le suma, se superpone, lo combina, lo fortalece, porque está buscando otras vías para convencer a los ciudadanos de abrazarse a sus cadenas. Aunque sí hay ciertos países que han podido salir del comunismo, como los tigres asiáticos y los leones africanos. Y en muchos de esos casos influyó el papel activo y decisivo que tuvieron los cristianos para salir del socialismo y del comunismo en Europa Central y Oriental, en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Asia y en África. Clásico es el marxismo que se estatista en la economía y en la educación. Los 10 puntos del Manifiesto Comunista de 1848, capítulo 2, están plenamente vigentes desde el siglo pasado. Los socialistas tienen así la sartén por el mango y con ella en la mano nos fuerzan a aceptar las 4 variantes del marxismo cultural, los 4 jinetes del apocalipsis. Y la democracia bien entendida requiere no solo comicios, sino algunas reglas. Que el ganador no aplaste al perdedor y que el perdedor reconozca la victoria del ganador. Pero el populismo politiquero destruye esta segunda regla con la mala costumbre de denunciar fraudes masivos y sistemáticos sin aportar pruebas suficientes, y esa es otra mancha fea que aparece en la radiografía. La falsa o mala derecha de los influencers, los blogueros y los youtuberos en las redes sociales es igual de reaccionaria que la politiquera, porque se limita a reaccionar sin propuesta alguna de acción, sin programa ni plan político, porque es antipolítica. Ellos se asumen como batalladores culturales, pero no ven que los más efectivos agentes de cambio cultural son los partidos políticos. Una buena oposición debe ser liderada por gente inteligente, culta, con conocimiento de historia y de política, bien informada sobre acontecimientos mundiales, sobre políticas públicas y principios doctrinales, y con la habilidad suficiente como para interpretar correctamente la coyuntura y actuar en consecuencia. La histeria anticorrupción ha impuesto la mala costumbre de criminalizar al rival político, tratarlo como delincuente común y amenazarle con la justicia y la cárcel. Y así se inhabilitan unos a otros y a sí mismos para el ejercicio político, hecho en buena parte de negociaciones
en aquellos puntos que son negociables. El mal menor no existe, es una de las tantas trampas más del marxismo y del sistema. Tenemos aquí en la región demasiados paracaidistas que pretenden llegar a la política sin saber nada de política, porque proceden de otros campos. Nosotros reivindicamos la política profesional, la democracia representativa y los partidos políticos que son insustituibles. América Latina, alea y acta es. La suerte está echada, como lo expresó Julio César en el siglo I a.C., cuando cruzó el Rubicón con sus legiones para entrar en guerra contra Pompeyo. La suerte está echada y a la fecha solo hay marcha atrás. Lo que significa que sí hay esperanza para Latinoamérica. Una, única, que es desandar el camino que nos llevó a la servidumbre. Pero en reversa, en marcha atrás, con un plan político denominado 5 reformas liberales y la gran devolución. Y alta non verba, acciones y no palabras, ni meras reacciones infantiles y estériles. Formarnos y formar líderes que puedan seguir formando a otros. Fundar partidos políticos de derecha completos de 4 dimensiones, ejercitarse en la praxis y con el favor de Dios constituirse en una eficaz oposición al sistema, no solo a los gobiernos de turno, para presentar candidatos idóneos en las justas electorales o para negociar una salida, una transición del sistema actual al sistema liberal clásico de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Si no accionamos, no podemos esperar ningún cambio, como no sea para peor a corto plazo, o quedarnos como meros observadores y esperar lo que ocurra. Ya nos metieron del pescuezo a una segunda década social comunista. Pero la gente pensante debe asumir sus responsabilidades personales en esto, comprometerse consigo mismo y con sus familias, con deseo, con determinación y disciplina para luchar por sus sueños y el futuro de su descendencia. Si en realidad les duele su país y la situación en la que vive su gente. Involucrarse en política, involucrarse y comprometerse son 2 cosas diferentes. No se trata de involucrarse, porque eso es alquilarse, es participar como aquellos libertarios que se meten en cualquier lado o promueven partidofobia, antipolítica y se presentan a justas electorales o a conferencias de cualquier cosa y por si acaso, por si pegan. Eso es alquilarse. Comprometerse es ser capaz de darlo todo, apostar sin miedo al todo o nada. Es renunciar a muchas cosas, a mucho, y si existe el 1% de posibilidades de lograrlo, estar dispuesto a sacrificarlo todo, hasta la vida tras el objetivo. América Latina necesita una legión de hombres y de mujeres comprometidos con Dios, con sus familias, con el futuro de sus naciones. Política seria, líderes íntegros, una fuerza política de derecha sólida, culta pero activa, como lo fue en su clima el de parte en los Estados Unidos. Unir el liberalismo económico con el realismo conservador para dar batalla en todos los frentes con un programa de 5 reformas estructurales
de fondo. Tuvimos esperanzas con Jair Bolsonaro y terminó víctima de la histeria anticorrupción que lo encumbró. Se requiere un parlamento que derogue leyes y ese es un instrumento político, tanto como los partidos que deben postular a los candidatos a congresistas encuadrados en un partido, basados en una doctrina, no esos independientes que quieren verse libres de compromisos ideológicos. El predominio estatista de los medios políticos sobre los medios económicos fue decidido por los medios políticos, aun cuando no hayan sido con nuestros votos. Y esas decisiones no pueden revertirse sino por medios políticos. No es fácil y no es batalla cultural, porque la batalla cultural no puede darse sin antes haber vencido al marxismo clásico. Son dos batallas, vencer al marxismo clásico para dar la batalla cultural. No es fácil, pero es imprescindible e inexcusable. 5 reformas liberales, medidas que deben ser simultáneas y rápidas y en la dirección apropiada. De otro modo, no serán efectivas, no darán resultados y surgirá descontento. Escoged de entre vosotros varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Deuteronomios 1:13. Estimados amigos míos latinoamericanos, les tengo un reto. Piensen, sus familias y sus naciones los necesitan. Hay esperanzas, una sola, es marchar para atrás, desandar el camino. Con un plan político, con un programa, con una agenda política, con las 5 reformas liberales, la gran devolución, hay esperanza. ¿Están decididos ustedes a ser parte de esa solución, de comprometerse con deseo, determinación y disciplina? Si son de esos que se creen reyes y libres, les reto a que reinen en sí mismos y reinen en sus familias y crezcan. Si son de los que creen que la vida es un juego, que hay que jugarlo, pues pongan su juego en modo difícil, asuman sus responsabilidades, crezcan, juntos podemos lograrlo, sean motivo de orgullo y regocijo para sus hijos, dejen la cretinización en la que están siendo sometidos nuestra descendencia y nuestras naciones. Recuerden, estas propuestas solo las tenemos nosotros. La vía de salida es por la derecha y somos los únicos líderes y el único movimiento liberal de derecha claro y genuino que puede hacer frente y vencer al diablo del comunismo. Tenemos 5 reformas liberales con su hoja de ruta y solo nosotros lo tenemos. No lo olviden. Les cuento un secreto. Somos la pesadilla de las izquierdas. Les vamos a caer. Para ellos no hay marcha ni para adelante ni para atrás. Conozcan a los líderes de nuestro movimiento, comenzando por los de sus países, y si les gusta y les apasiona y están listos, decídanse a engrosar nuestras filas, que serán muy bienvenidos. Desde el Foro Liberal de América Latina, saludos muchos a todos y muchas gracias.